Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica tensorial. En esta ocasión vamos a tratar el tema de las matrices y los determinantes. Entonces, el concepto de matriz ustedes lo trabajaron a lo largo de materias como álgebra lineal, cálculo vectorial y otras materias, y sabemos que los tensores de orden 2 se puede representar de una manera más fácil a través de una matriz para poderlos manejar en ámbitos computacionales o para realizar cálculos. Entonces recordemos que una matriz es un arreglo rectangular de elementos. ¿Por qué les digo elementos? Porque en una matriz pueden haber arreglos de funciones, o sea, el primer elemento puede ser una función, el segundo otra función, etcétera. Pueden haber números, muchos números, pueden haber ceros. Entonces, en realidad es un arreglo rectangular de elementos. Ya elevamos el concepto de matriz de arreglo rectangular de números a arreglo rectangular de elementos. El hecho de que aquí hayan funciones no quiere decir que esto ya deje de ser un tensor de segundo orden o una matriz de tamaño m por n. Eso no cambia la naturaleza de la matriz. Ahora, la matriz en notación indicial la denotamos por A y J y denotamos el tamaño de la matriz por la m por n, donde m es el número de filas y n el número de columnas. Y en esta notación tenemos que i es el número de la fila y j es el número de la columna. Ahora, nosotros podemos clasificar las matrices de diversas maneras, de acuerdo a su tamaño. Por ejemplo, entonces podemos decir que una matriz es cuadrada si estos índices de acá, los que indican el tamaño, son iguales, o sea que m es igual a n o que n es igual a m. Entonces, eso quiere decir que hay igual número de filas que de columnas. Un vector fila cuando m es igual a 1 y un vector columna cuando n es igual a 1. Cuando m es igual a 1, eso quiere decir que solamente estamos trabajando con una fila. Entonces, solamente en el caso de esta matriz que tenemos acá de ejemplo, solamente en un vector fila estarían A11, A12, etcétera, hasta A1n. Y en el caso del vector columna, solamente tendríamos los elementos de la primera o de la segunda o de la enésima columna. Entonces, tendríamos solamente el cambio de las filas. Recordemos que los vectores fila y los vectores columna constituyen los tensores de orden 1, mientras que la matriz cuadrada constituye un tensor de orden 2. En esta materia vamos a decir que las matrices de tamaño de 3 por 3 son lo que nosotros conocemos como tensores de orden 2 porque nosotros estamos trabajando en 3 dimensiones. Ahora, otro tipo de matriz que nosotros conocemos es una matriz nula. En la matriz nula son aquellas en que todos sus elementos son ceros. O sea, si tenemos una matriz de tamaño m por n, tendremos m por n ceros. Todas sus casillas, por decirlo así, o todos los lugares, todas las posiciones de esa matriz serán cero. Ahora, una matriz diagonal es aquella matriz cuadrada, debemos tener en cuenta que debe ser cuadrada, en donde cuyos elementos por fuera de la diagonal son iguales a cero. Entonces solamente tendremos elementos en la diagonal. Pongo asteriscos porque pueden ser números o funciones y el resto de elementos van a ser cero. Y esta es la representación en notación, en la notación que nosotros hemos trabajado en las anteriores secciones. Ahora, una matriz identidad es una matriz diagonal, o sea, la matriz que hemos descrito antes con unos en su diagonal. Y esta es la representación matricial del delta de Kronecker. O sea que el delta de Kronecker en su forma matricial es una matriz identidad. Otro tipo de matrices que nosotros vamos a trabajar a lo largo de esta materia es la matriz transpuesta. Entonces esta se genera cuando nosotros intercambiamos las filas por las columnas en una matriz que sea de tamaño m por n. ¿Esto qué indica? Que cuando nosotros hacemos la transposición de la matriz, vamos a tener, en vez de una matriz m por n, vamos a tener una matriz de tamaño n por m. ¿Por qué? Porque el número de columnas pasa a ser el número de filas por ese intercambio de filas y columnas. Entonces el número de columnas pasa a ser el número de filas y viceversa. Y
como ustedes ya lo han visto en otras materias, se escribe como A transpuesta, o sea, AT, o en la forma nueva que nosotros estamos trabajando los elementos tensoriales en la materia de mecánica tensorial. Ahora, una matriz simétrica es en la que la matriz transpuesta es igual a la matriz. Una matriz antisimétrica es la que la matriz es igual al negativo en la matriz transpuesta. Entonces, los elementos que se encuentran en una diagonal de una matriz antisimétrica siempre son ceros. Y otra cosa que debemos tener en cuenta es que dos matrices son iguales si, solamente si son idénticas elemento a elemento. O sea, tienen que tener el mismo número de filas y columnas y los elementos deben ser iguales en cada matriz que se esté comparando. Ahora, como nosotros sabemos que las matrices son elementos tensoriales, solo que los representamos de manera gráfica como un arreglo rectangular de elementos, entonces, al igual que hacíamos con los tensores, con las matrices también podemos hacer ciertas operaciones. Entonces, las operaciones que hacíamos entre tensores de segundo orden, también las podemos hacer con las matrices. Entonces, las matrices las podemos sumar. La suma de dos matrices del mismo tamaño me va a dar una matriz del, del mismo tamaño de las matrices que se están sumando. La suma de matrices es asociativa y conmutativa. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo agruparlos como yo quiera. Si tengo tres matrices, yo las puedo agrupar como yo quiera y va a dar el mismo resultado. Y puedo cambiar el orden de la suma y no hay problema. Eso es lo que significa la asociatividad y la conmutatividad respectivamente. Ahora, al igual que hacíamos en los tensores de segundo orden, también podemos multiplicar un tensor de segundo orden por un tensor de orden cero. ¿Esto qué quiere decir? Podemos multiplicar un escalar por una matriz. El resultado nos va a dar esa matriz amplificada, lambda veces, y nos va a dar una matriz del mismo tamaño de la que estamos multiplicando. Es decir, si A es del tamaño m por n, entonces la matriz B también va a tener el tamaño m por n. Y el producto matriz-matriz también lo podemos hacer. Ahora, esto solamente es posible si el número de columnas de la segunda matriz es, perdón, de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, vemos acá que tenemos A por B igual a C. Entonces, si A tiene tamaño M por P, B, para poder que este producto sea posible, debe tener obligatoriamente el tamaño P, o sea, el mismo número de columnas de la primera matriz por un número de columnas determinado. Entonces, A debe ser del tamaño M por P y B del tamaño P por N, para que nos dé un producto posible, para que este producto se pueda realizar. Y la matriz que nos va a dar es de tamaño M por N. Entonces nos va a dar como resultado una matriz C que es de tamaño M por N. Y esta es su notación. Como podemos ver, deben coincidir los dos, la columna o la segunda posición de los subíndices de A con la primera posición del subíndice de B para poder realizar el producto entre las dos matrices. Ahora, si tenemos una matriz cuadrada, sabemos que las matrices cuadradas tienen el mismo tamaño de filas y columnas. Entonces nosotros podemos multiplicar n veces una matriz, o sea, A por A por A, n veces A, esa matriz A, porque como va a tener el mismo número de filas que de columnas, cuando hagamos el producto va a ser matrices todas de tamaño n por n. Entonces ahí vemos que siempre las filas van a coincidir con las columnas, entonces el producto es posible. Y entonces podemos entrar a definir esta propiedad, que a la n, que a la n cuando es hecha la operación o cuando es realizada la operación transpuesta es lo mismo que esto. Y si tenemos que la matriz A es el producto de dos matrices B, entonces B entre comillas podemos decir que es la raíz cuadrada de A.
Y la segunda sección que vamos a trabajar en este video es el tema de los determinantes. Esto es muy importante porque este concepto lo vamos a manejar más adelante en el capítulo 3 para resolver importantes problemas que se nos van a presentar no solo en la mecánica tensorial, sino también en otras materias como mecánica de sólidos, etcétera. Entonces, definimos el determinante de una matriz cuadrada que se basa en un arreglo cuadrado de elementos. O sea, en esta materia vamos a trabajar los determinantes de una matriz cuadrada siempre, para que lo tengan en cuenta, y vamos a trabajar matrices de 3×3 generalmente. Ahora, el determinante se designa por determinante A o por estas barritas también. Yo creo que ustedes han visto muchas de estas barritas, entonces esta notación es familiar. Para el caso de una matriz de 3×3, que es la que vamos a manejar en esta materia, se tiene que el determinante A queda definido por este arreglo de números o de elementos que nosotros tengamos, porque pueden ser funciones o mezcla de funciones y números, mezcla de funciones y ceros. Entonces vamos a tener este arreglo acompañados de estas barritas. Ahora, para nosotros resolver el determinante de toda esta matriz de 3×3, vamos a definir primero unos conceptos que necesitamos para poder hallar el determinante. Entonces, lo que en el libro denominaban como el minor es un determinante, o sea, es otro arreglo cuadrado de elementos que resulta de quitar la fila I y la columna J. Entonces tenemos que el minor se puede notar como la letra M y la fila que nosotros quitamos y la columna que nosotros quitamos. Y las barritas porque es un determinante. Entonces, por lo menos, si nosotros tenemos el minor M12 o, por ejemplo, tenemos el minor M11, es como si quitáramos la fila 1 y la columna 1 y nos quedara este resultado. Si nosotros tenemos el minor M12, es como si quitáramos la fila 1 y la columna 2. Entonces nos van a quedar los elementos A21, A23, A31 y A33. Y así podemos hacer sucesivamente esa operación. Y otro elemento que tendremos que entrar a definir es el cofactor. Entonces el cofactor es el minor el determinante, ¿cierto? El minor que nosotros hayamos definido anteriormente, multiplicado por un signo, que es -1. Pero este -1 varía dependiendo de la posición que nosotros hemos quitado de las filas y las columnas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el minor M11, entonces será el cofactor de eso será eh, A11 es igual a -1 a la I que es 1 más 1 que es la J, ¿cierto? Entonces tendríamos -1 al cuadrado por el determinante formado por el minor 1. Entonces quedaría como -1 es elevado al cuadrado, entonces quedaría solamente el minor 1 con el signo positivo. Entonces, empleando los cofactores y los conceptos que hemos definido anteriormente, podemos hallar la solución del determinante de una matriz realizando una expansión por cofactores que sería la suma de cada uno de sus cofactores. Entonces, si tenemos este determinante acá definido por este arreglo rectangular de elementos, entonces ese determinante se puede solucionar de la siguiente forma. Cogemos este elemento A11 y entonces el cofactor de ese será -1 por 1 más 1, que es 1, ¿cierto? Se quedaría -1 a la 2, que es 1. Y entonces, como estamos cogiendo el elemento 1, entonces quitamos la fila 1 y la columna 1 y nos quedaría este determinante, que es el que tenemos acá. Ahora, en el caso de la matriz, en el caso del segundo cofactor, tendríamos el elemento A12 y el cofactor que correspondería a este elemento,
¿Cuál es el cofactor que corresponde a este elemento? Pues entonces sería menos 1 por i, que es la fila, entonces sería 1, más la columna, que sería 2 en este caso, porque es A1, 2, fila 1, columna 2. Entonces tendríamos 1 más 2, que sería 3. Entonces sería menos 1 a la 3, que es menos 1. Entonces por eso es que aparece este menos acá. Así estemos hablando de una suma, aquí aparece este menos. Ustedes saben que yo puedo sumar con los signos que se estén trabajando en cada uno de los números. Entonces, al tener ya nuestro signo del cofactor definido, entonces definimos el minor, que sería quitar la fila 1 y la columna 2. Entonces nos quedarían los términos A21, A23, A31 y A33, como podemos ver en la diapositiva. Y por último tenemos que definir el siguiente cofactor. Entonces tenemos que escoger el elemento A13. Entonces cogemos el elemento A13 y tenemos fila 1, columna 3. Entonces hallamos el signo del cofactor. El signo del cofactor sería menos 1 por 1 por 1 más 3, que sería 1 más 3 es 4, ¿cierto? Entonces menos 1 a la 4 es igual a 1, ¿cierto? Porque es una potencia par. Entonces por eso aparece este más acá. Y entonces quitamos la fila 1 y la columna 3. La fila 1 y la columna 3. Y nos quedaría A21, A, A22, A31 y A32. Y entonces aquí tenemos este elemento que, que representaría el minor de eso, de esa, de ese determinante. Y entonces así tendríamos la descomposición por cofactores y su correspondiente expansión para poder hallar el determinante de A. Si ustedes van a hacer una expansión por cofactores, pueden coger la primera fila o la segunda fila o la tercera fila. Pero siempre deben tener en cuenta entonces qué signo le corresponde a cada cofactor, y el signo del cofactor depende del número de la fila y del número de la columna que yo esté trabajando. Si ustedes van a trabajar la primera fila, deben trabajar todos los elementos de la primera fila. Si van a trabajar de la segunda, todos los de la segunda. O si van a trabajar de la tercera, todos los de la tercera. No pueden saltar entre filas porque estarían incurriendo en un error. En notación indicial tenemos que el determinante A se refleja a través del uso del símbolo de permutación por cada uno de los elementos matriciales que estamos trabajando. Recuerden que es como en notación indicial, los signos repetidos nos indican cuáles deben ser sumados. Y entonces, en notación indicial, podemos saber qué dimensión nos va a dar este determinante de la matriz. Y ese determinante de la matriz va a estar dado por el número de índices libres que vamos a tener. Entonces, mirando esta notación, vemos que I está repetido, J está repetido y K está repetido. Como podemos ver, no hay ningún índice libre. Esto quiere decir que el determinante de A siempre nos va a dar un resultado de tensor de orden cero. O sea, es un número o es una función que refleja un número. No es una matriz y no es un vector. Ahora, hay unas propiedades muy interesantes que tiene el determinante de la matriz. Entonces, se tiene que el intercambio de dos filas o columnas, o sea, si yo cambio la posición, digamos, de la fila 1 y 3 y cambio esa posición, eso me va a provocar un cambio de signo del determinante. Si se tiene que un determinante es cero, el determinante de la matriz da cero porque puede dar cero, cero es un tensor de orden cero, entonces es posible. Y entonces, si tenemos que el determinante de una matriz A es cero, se tiene que es una matriz singular y toda matriz antisimétrica es singular. Y el determinante de una matriz diagonal, recuerden que la matriz diagonal es en que es la matriz cuadrada en que toda su diagonal está llena de elementos y el resto de elementos son cero. Entonces, es el determinante de esta matriz va a ser el producto de todos los elementos que existan en la diagonal. Entonces, el determinante A es de 1, 1, de 2, 2, de 3, 3, todo esto multiplicado hasta llegar al elemento último de esa diagonal. Ahora,
Otra matriz interesante que vamos a definir y que vamos a trabajar a lo largo de la materia es la matriz inversa. Entonces, la inversa de una matriz A se escribe A a la menos 1 y entonces esa matriz es aquella en la que se cumple esta propiedad. Si multiplicamos a derecha la matriz inversa por A y multiplicamos a izquierda la matriz inversa por A, eso nos va a dar igual a la identidad. Si esto no se cumple en el caso que nosotros estamos trabajando en mecánica tensorial, quiere decir que no tiene inversa. Se tienen que cumplir estas tres igualdades. No se puede cumplir solo una ni solo dos en el caso en el que estamos trabajando. Hay otros casos en que se puede cumplir esta y se tiene otra matriz para este caso, pero se cumple esta ahí, pero ese no es el caso que vamos a trabajar. El caso que nosotros vamos a trabajar aquí es esta igualdad. Ahora, la matriz adjunta de la matriz A se escribe A estrellita. Entonces, la matriz A estrellita es la matriz de cofactores transpuesta. Entonces, teniendo en cuenta eso, la matriz inversa se puede definir como la matriz adjunta dividido el determinante. Recuerden que como este determinante es un número, yo puedo en realidad dividir una matriz entre un número, que será el dividir cada uno de los elementos por cada uno de los elementos de esta matriz A por entre el determinante de A. Y va a ser lo mismo, porque ese es un escalar. Ahora, otro dato importante, como nosotros sabemos que la matriz antisimétrica tiene como determinante cero, y yo no puedo dividir, en el caso que nosotros estamos trabajando en mecánica tensorial, ningún elemento entre cero, porque no hemos definido ese producto, entonces la matriz antisimétrica no tiene inversa. Y ese es un resultado muy importante que vamos a trabajar más adelante. Y por último, vamos a definir qué es una matriz ortogonal. Entonces, una matriz Q es ortogonal si cumple que la inversa de la matriz es igual a la transpuesta de la matriz. Y en una matriz ortogonal se tiene que el determinante de esa matriz Q es más o menos 1. ¿Este signo de qué depende? De cómo haya sido construida la matriz Q. Si fue construida usando la regla de la mano derecha o la regla de la mano izquierda. Ya vamos a ver en el tema de transformaciones de base cómo se trabaja este tema de las matrices ortogonales, porque vamos a trabajar con una matriz ortogonal. Entonces, para propósitos computacionales, cuando nosotros ya estamos trabajando con grandes sistemas de ecuaciones, entonces vamos a escribir todas esas ecuaciones tensoriales que nosotros conocemos en sus formas matriciales para poderlas calcular usando una calculadora científica, una calculadora graficadora, un programa como MATLAB para facilitarnos la forma de calcular. Y bien, esto ha sido todo por el tema de matrices y determinantes. Espero que les haya gustado el video. Los espero en un próximo video.